Muy bien, es un gusto poder estar con ustedes, un placer. Hay gente acá que son muy amigos, que nos hemos conocido de manera providencial en las diferentes eventos que hemos tenido. Estoy contento también de poder estar con ustedes por el hecho de que han permitido que podamos venir con mi familia. Está mi familia acá, no generalmente uno hace estos viajes con toda la familia, pero ustedes han sido demasiado generosos y demasiado atentos como para que esto suceda y estamos muy agradecidos por eso. Estamos orando. Mi iglesia es una iglesia que apoya el ministerio que estamos haciendo y ellos están orando por mí, están orando por ustedes para que en estos 6 días que estemos aquí o 5 días podamos experimentar el poder de Dios, podamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y de eso se trata, y ojalá mi deseo es que esto pueda hacer que no sea un evento más, sino que sea un evento que marque la vida de ustedes y marque también mi vida. Si marca la vida de ustedes, marca mi vida también. Si Dios aquí se manifiesta en su presencia, nos va a dejar a todos diferentes cuando terminemos estos días. Muy contento de estar en Chile, es la primera vez que estoy en Chile. Mucha expectativa tenía porque tenemos amigos chilenos, o sea, hay gente que ha ido de aquí también para los eventos que hacemos allá, y fue cada vez más deseos de conocer a Chile. A pesar de que yo nací en Mendoza, nunca tuve la oportunidad de cruzar la cordillera. Viví un año nomás en Mendoza. Lo que sí me doy cuenta que los mendocinos tenemos un acento bastante diferente al común de la Argentina, y cuando conozco a los chilenos me doy cuenta que el acento de los mendocinos es lo más chileno que existe. O no sé si ustedes son, o el acento chileno es lo más mendocino que existe, o no, sino que sí tenemos la influencia chilena. En Mendoza yo perdí bastante el acento por el hecho de que viví un año nomás y después mis padres vivieron en diferentes lugares de Argentina, pero sí me doy cuenta que el acento es muy parecido. El de los mendocinos tiene un acentito, un cantito bastante parecido al chileno. Y allí tenemos también amigos chilenos también que están orando y que estaban con toda esta expectativa de que vengamos. Y realmente hoy cuando aterrizamos y vimos los álamos, las montañas, el clima seco, hermoso. Realmente estamos muy sorprendidos, muy contentos y muy agradecidos de estar aquí y de estar aquí en esta iglesia. Pero bueno, el título es Cristianismo Orgánico. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de cómo llegar a un cristianismo puro, un cristianismo sin contaminantes. Ustedes saben que todo lo que el hombre hace lo contamina. Y lastimosamente muchas veces la religión es una de las cosas más contaminadas que existe. Y es por eso que mucha gente va a las iglesias, pertenece a una institución religiosa y muchas veces siente que esto es simplemente una cultura, pero no sienten que realmente hay una pasión en su vida por lo espiritual, sino que sienten que es algo que heredaron y ahora, como no saben vivir de otra manera, viven de la manera que les enseñaron a vivir, y como que hay que creer en algo, entonces creemos en algo. Yo voy a tratar de definir un cristianismo lo más puro posible, pero por el hecho de que yo trate de definirlo, ya lo voy a contaminar. Sin embargo, Dios puede definirlo. Si hay un Dios que es real y un Dios que existe, Dios puede hacer que los conceptos que aquí virtamos, el Espíritu Santo en tu vida te los haga claro, para que realmente tú experimentes un cristianismo puro. Y de eso se trata. Lo otro que les quiero pedir es que muchas veces nosotros traemos amigos aquí. Amigos que quizás decimos, vamos a invitar a mi amigo porque a todos nos gusta compartir lo bueno que vivimos. Y entonces traemos a un amigo que no asiste mucho a una iglesia o quizás asiste a otra iglesia y nosotros queremos que se sienta bien en el lugar donde viene. Y yo quiero decirles a los que trajeron a los amigos que hoy nos pongamos todos al mismo nivel. Y no que consideramos a nuestro amigo que tiene que aprender algo, sino que nosotros todos nos pongamos al mismo nivel, porque creo que todos tenemos que aprender. Y a veces nuestros amigos que traemos a la iglesia saben, quizás están un poquito más adelantados que nosotros. Nosotros pensamos que porque venimos a una iglesia estamos mejor que ellos y no necesariamente es así. Dios tiene un plan con todos, tanto con los que van a iglesias como los que no van a una iglesia. Y por eso
quiero que hoy nos pongamos todos al mismo nivel, comenzando por mí. Yo también voy a vertir aquí ciertos conceptos, pero si hay alguien, por ejemplo, que no está de acuerdo, respetuosamente puede levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo, o si quiere hacer una pregunta, haga la pregunta. Me interesa que esto sea más un diálogo, donde podamos compartir, más que una cátedra, donde yo esté dando una cátedra. Acá la cuestión es, el único que puede dar cátedra para mí es el Dios de la Biblia y es Dios a través de la Biblia. Todos tenemos que aprender y yo soy el primero que tengo que aprender. Sin embargo, voy a pedirle a Dios y le estoy pidiendo a Dios ser un instrumento para poder ayudarlos y ayudarnos todos a crecer. Lo otro, si hay algún agnóstico acá, si hay algún ateo, bienvenido. Pero quiero decirte, si eres agnóstico o ateo, dame la posibilidad de lo que diga que quizás pueda ser verdad. Yo no voy a tratar de demostrarte que esto es verdad. Tú simplemente da la posibilidad que pueda ser verdad. Y prueba. Y si pruebas y te das cuenta que esto es una mentira, entonces ya puedes decir, yo probé y fue una mentira. Pero si no lo probaste, no digas que es una mentira cuando no probaste algo. O sea, porque yo, por ejemplo, puedo decir, a mí no me gusta esa torta, le dicen acá al cake, torta le dicen también al pastel. Muy bien. A mí no me gusta esa torta y la probaste, no, nunca la probé. No, pruébala y después entonces dices si te me gusta o no me gusta. Y por eso quiero simplemente que me des la oportunidad de abrirte para probar si estas cosas son así. Y vuelvo a decir, vamos a estar todos al mismo nivel. Y si hay alguna pregunta y ustedes levantan la mano y dicen yo no estoy de acuerdo porque a ver cómo me respondes esto, y yo quizás te diga no sé. Vamos a tratar de investigarlo todos juntos. Y de eso se trata, que todos aprendamos. Muy bien, vamos entonces a comenzar, si les parece bien, vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí. Yo estoy seguro que no hay casualidad en la vida y tú nos trajiste aquí a todos juntos para que crezcamos juntos. Posiblemente después de estos 5 días nuestra vida sea diferente. Por 2 cosas. Una, porque quizás habremos crecido en el conocimiento de tu persona si es que tú eres real. Y segundo, porque nos hemos conocido, o yo hoy estoy conociendo un montón de personas que no conocía y eso nos enriquece, Señor. Te pido que la amistad que podamos formar acá pueda durar por siempre. Y por sobre todo, Señor, nos respetemos los unos a los otros y por sobre todo podamos escuchar tu voz. Esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Una de las cosas que está muy de moda ahora son los juegos electrónicos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, mis hijos manejan mucho, tienen un iPad y juegan, nosotros tenemos que controlar un poquito porque si no es muy absorbente eso, pero los juegos electrónicos tienen diferentes niveles y entonces uno va subiendo de nivel y eso justamente es lo que atrae a un juego electrónico, que uno va subiendo de nivel y va subiendo de nivel hasta que llega al último nivel y el que llega al último nivel se siente que realmente se siente realizado por el hecho de que llegó a pasar todos los obstáculos que se tienen que pasar para llegar al último nivel. Bueno, yo voy a plantear hoy, de alguna manera voy a tratar de definir lo que es adventismo orgánico y voy a tratar de ir por niveles, en Estados Unidos se dice level 1, level 2, level 3. Entonces vamos a ir subiendo de nivel. Y ustedes me van a ir acompañando. Yo voy a ir tratando de definir lo que es cristianismo orgánico, un cristianismo puro, y ustedes van a ir acompañándome. El que quiere pasar de nivel, pasa. Y el que no quiere pasar de nivel, no pasa. ¿Ok? Yo voy a proponer cómo se pasa de nivel. Y ustedes quizás pueden decir, no, para mí no se pasa de nivel así, pero bueno, yo tengo una propuesta. Ustedes van a decidir si me quieren acompañar en esa propuesta o no. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar entonces con el nivel número 1. Y vamos a empezar definiendo algo que está muy manoseado en nuestro mundo, y es una palabra. ¿Cuál es esta palabra? Es la palabra religión. La palabra religión es una de las palabras más manoseadas que existen, y es más, en este momento la palabra religión tiene una connotación muy negativa.
Díganme si no es así. Y por eso la gente dice, no hablemos ni de política ni de religión, porque son una de las cosas, ni de fútbol. Por lo menos en Argentina de fútbol tampoco, pero no sé si acá también es así. Pero no hablemos de política, de fútbol ni de religión, porque son las cosas más manoseadas y muchas veces parece que en estas áreas la persona que tiene una posición intenta imponerle su posición a la otra. Y cuando la otra persona no tiene mi misma posición, entonces yo me transformo en enemigo de esa persona. Bueno, eso no es cristianismo orgánico. Y por eso tenemos que empezar a definir lo que es religión. Y religión viene de una palabra latina. ¿Saben cuál es esa palabra? La palabra latina es religare. Religar. ¿Qué es religar? ¿Qué es religar? Muy bien. Religar es volver a unir. Volver a unir algo que se desunió. Re es un prefijo que quiere decir, que quiere mostrar énfasis. Ligar quiere decir unir. O sea que religar es volver a unir algo que se desunió. Entonces, religión es volver a unir algo que se desunió. ¿Qué es lo que une? ¿Qué es? A ver si... Ahí. ¿Qué es lo que une la religión? ¿Qué es lo que une la religión? Pregunto, ¿qué es lo que une la religión? Muy bien. Muchas veces cuando hago esta pregunta la gente dice a los hombres con los hombres, otros dicen al hombre con una doctrina. Muchas veces esa es la respuesta que más escucho. Pero lo que une la religión es al hombre, ¿con quién? Con Dios. Entonces aquí llegamos, esto es algo muy importante. Religión no es ir a una iglesia. Yo puedo ir a una iglesia y estar desunido de Dios. Religión no es participar en las actividades de una iglesia. Hay mucha gente que va a la iglesia todas las semanas y de acuerdo al día que eligieron para guardar, va al día y dicen yo soy devoto, y piensan las personas que porque van a una iglesia están con Dios, y muchas veces las personas que van a una iglesia son las personas que más desunidas con Dios están. ¿Y por qué? Mucha gente dice yo para ir a la iglesia y ser como esas personas que van a la iglesia, mejor no voy a la iglesia. ¿No han escuchado eso? Y cada vez hay más gente atea, y yo creo que la gente atea, hay tanta gente atea por culpa de nosotros los religiosos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos aquí a la iglesia, no digo que esta sea la realidad acá, pero venimos aquí a la iglesia y dejamos a Dios en la iglesia y después nos vamos a nuestras casas y vivimos totalmente desunidos de Dios. O quizás venimos a las iglesias y acá nos estamos peleando como perros y gatos. ¿No han visto eso en las iglesias? Me imagino que acá no pasa. Y si pasa, y si ustedes se ríen así, dicen como cómplice, como diciendo, acá también pasa, bueno, entonces quiere decir que hay un problema. Porque Dios, el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de paz, no es un Dios de guerra. Entonces, cuando yo estoy en una iglesia peleándome con las personas que están en la iglesia, quiere decir que no estoy unido a Dios. Estoy unido a una iglesia, pero no estoy unido a Dios. Y la cuestión, entonces, en la religión es vivir unido a Dios. Yo tuve la oportunidad de ser profesor de escuela primaria cuando estaba estudiando un profesorado, y cuando iba a la escuela primaria, que es lo mismo que le enseño a los adultos, les enseñaba a los niños qué era religión, y yo les decía, religión es levantarme con Dios, es desayunar con Dios, es ir a la escuela con Dios, es jugar al fútbol con Dios, es hacer todo con Dios. Y cuando yo me separo de Dios, cuando yo no pongo a Dios en mi vida, cuando yo no articulo, no lo pongo a Dios en mi vida, entonces yo no estoy haciendo religión. Y vuelvo a repetir una realidad que no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero la mayoría de la gente que va a las iglesias no está haciendo religión con Dios. Está haciendo religión con una iglesia, pero no religión con Dios. Con esto no estoy diciendo que no sea necesario ir a las iglesias. Yo voy a una iglesia, yo soy pastor de una iglesia. Pero cuando las iglesias confunden, o la gente que va a una iglesia confunde a Dios con la iglesia, está en un grave problema. En un grave problema que está en una religión que está contaminada y no se da cuenta. Nosotros necesitamos religión orgánica, religión sin fertilizantes, religión sin químicos, religión sin contaminantes. Y cuando la religión no tiene contaminantes, entonces eso tiene un efecto transformador en nuestra vida. Y es tremendo eso. Yo soy tan feliz de tener esta profesión, no es profesión, esto es una vocación. De tener esta vocación, porque yo puedo ver todos los meses, todas las semanas, gente que está siendo transformada por la presencia de Dios. Pero vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, religión es estar unido a Dios.
¿Se entiende? Entonces, de acuerdo a esta definición, ¿cuántas religiones hay? Una, muy bien. Mi propuesta es que hay dos religiones. ¿Cuáles son esas dos religiones? Muy bien, está la religión. A ver, acá me introdujeron a la... Uy, esto no tenía efectos, pero bueno, me transformó un poco la pantalla los efectos, pero está la religión falsa y la religión verdadera. Hay solamente dos religiones, la falsa y la verdadera. Y vamos a ver las características de la religión falsa. La religión falsa estaban los dioses y estaba el hombre. Y está el hombre. Entonces en la religión falsa, por ejemplo, había un terremoto, o había un maremoto, o había un tsunami, o había una plaga, y entonces los hombres, ¿qué decían en la religión falsa? En la religión de las películas, bueno, alguien puede decir, ¿por qué tú dices que eso es religión falsa? Bueno, ya voy a demostrar por qué eso para mí es religión falsa. Pero cuando había una calamidad natural, ¿qué decían los seres humanos? Que los dioses, ¿cómo estaban? Estaban enojados. Y entonces los hombres, ¿qué tenían que hacer con los dioses? Tenían que hacer sacrificios para calmar la actitud de los dioses. Entonces, en la religión falsa se habla, el centro de la religión falsa se habla de lo que el hombre tiene que hacer por Dios. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, en una iglesia donde se está hablando todo el tiempo de lo que el hombre tiene que hacer, de lo que el hombre tiene que hacer, de lo que el hombre tiene que hacer, eso es religión falsa. No importa cómo se llame la denominación de la iglesia que se asista, no importa cuánta verdad diga la iglesia que tiene, pero si en una iglesia local, ustedes van a una iglesia y se está hablando continuamente de lo que el hombre tiene que hacer, de lo que el hombre y la mujer tienen que hacer, o sea, cómo nosotros podemos agradar a Dios, cómo podemos agradar a Dios, cómo podemos agradar a Dios, eso es religión falsa. Es más, en la religión falsa, acá yo esto lo hacía con efectos, pero las obras humanas son centrales, los dioses son honrados por ritual distante. O sea, si los dioses están enojados y el hombre tiene que hacer sacrificios para calmar la actitud de Dios, ¿cómo se siente una persona? ¿Cómo es su nombre? Rodrigo. Rodrigo. Si Rodrigo está enojado conmigo, ¿cómo me siento yo con Rodrigo? ¿Me siento atraído a él? No. Cuando alguien está enojado conmigo, ¿yo qué quiero hacer? Me quiero alejarme. Sin embargo, si Rodrigo es una personalidad muy importante, es una persona que tiene mucha influencia y mucho poder, a pesar de que él está enojado conmigo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué hago? Yo me acerco, pero ¿cómo me acerco? ¿Cómo? Me acerco con miedo, ¿y qué más hago para que él no se dé cuenta que... Porque a mí el enojo de él me causa disgusto, pero a mí no me gusta que él se dé cuenta que yo estoy disgustado. Entonces, ¿qué hago? Disimulo. ¿Y cómo se llama eso en la política cuando yo disimulo que estoy disgustado con alguien? Eso se llama protocolo. Ustedes vieron cuando Obama iba y saludaba a Putin, se daban la mano y sonreían, y eso es protocolo. O sea, por adentro se odiaban. Pero se hace todo un protocolo porque se necesita construir relaciones y mostrar que de alguna manera se está unido. Eso pasa en la religión falsa. Como Dios está enojado conmigo y yo tengo que agradar a Dios, entonces se habla de lo que yo tengo que hacer. Entonces la religión falsa está basada en lo que se llama ritual. El ritual es el protocolo de la religión falsa. No quiere decir que todos los rituales son malos, pero la religión que está basada en rituales es por el hecho de que se lo vea a Dios malo. Entonces yo necesito, por un ritual que hago, pienso que así estoy bien con Dios. Porque el ritual de alguna manera hace que yo no tenga que estar demasiado cerca de Dios, pero a la vez hago algo que me hace sentir que estoy cerca. ¿Se entiende? Y por eso ustedes cuando vayan a una iglesia, no importa, ojo, acá no estamos hablando de iglesia adventista, iglesia católica, iglesia bautista, acá estamos hablando de religión. Y donde ustedes vayan a una iglesia donde lo importante es el ritual, y si se pone la silla acá, y si la silla va acá, y cómo va la gente vestida, si tiene que ir de blanco para esto, si tiene que ir de negro para lo otro, y eso, cuando el énfasis está allí, en esas iglesias, y ustedes van a poder ver, se está adorando a un Dios enojado, que no es el Dios verdadero. Esa no es la religión verdadera. Pero en esas iglesias también, como los hombres hacen sacrificios y logran que Dios cambie, porque ¿qué pasaba con los griegos? Por ejemplo, los griegos, por ejemplo, venía una calamidad, o los paganos, venía una calamidad, subían de rodillas una montaña, y entonces, ¿qué hacían los dioses? Se calmaban, cuando los veían sufrir se calmaban. Pero el que sufría subiendo de rodillas una montaña, cuando llegaba al final de la montaña, después de haber sangrado, ¿cómo se sentía?
Se sentía como diciendo, lo logré, ahora Dios me acepta. Y entonces aquel que no subió la montaña, ¿cómo lo veía? Lo veía como la persona más mala que existe, y entonces esa persona dice, no, tú tienes que subir la montaña de rodillas como yo también la subí. Para ser bueno tienes que hacer esto por Dios. Y entonces este tipo de religión que tiene por las obras, trata de controlar a Dios, aquel que logra hacer obras, considera al que no hace obras, lo considera como una persona que está por debajo, que no sirve, o sea, se genera división, se genera orgullo. Ese tipo de religión genera orgullo. Y por eso donde ustedes vean orgullo, y acá esto vamos a hablar mucho quizás, donde ustedes vean orgullo, allí no hay religión verdadera, allí hay religión falsa. Ahora, ¿cuál es la religión verdadera? En la religión verdadera, ¿quién está enojado con quién? ¿El hombre con Dios o Dios con el hombre? En la religión verdadera, la religión que muestra la Biblia, es el hombre que está enojado con Dios. ¿Y quién hace el sacrificio para cambiar a quién? Dios hace un sacrificio para cambiar al hombre. ¿A través de quién hace el sacrificio para cambiar al hombre? A través de Jesús. Y Jesús viene, ustedes saben la historia de Jesús, o sea, Jesús viene, por más que alguien no crea que Jesús fue hijo de Dios, supongamos que fue un personaje histórico, pero nadie puede negar que Jesús fue un personaje histórico. Si fue un personaje histórico que afectó la historia más que ningún otro personaje. Entonces, cuando viene Jesús, lo único que hace es obras de bien. ¿Y qué hace el hombre? Enojado, ¿qué hace? Lo crucifica. Y es el hombre que está enojado con Dios. Es más, de alguna manera todos tenemos un enojo con Dios, comenzando por mí. ¿Por qué? Porque a las cosas que no entendemos de la vida, ¿a quién le achacamos? A Dios. Y cuando le achacamos a Dios, después llegamos entonces al ateísmo, por el hecho que decimos, no, Dios no existe entonces. Ahora sí, acá voy a decir algo que es interesante. Ustedes no van a ver ninguna cultura que diga alguna vez, desde ahora declaramos que Dios existe. ¿Vieron alguna vez que alguien en una cultura se dijo, Dios, vamos a firmar un documento que Dios existe? No, ¿qué es lo que hacen las culturas más desarrolladas? ¿Qué hacen con Dios? Lo niegan. ¿Por qué? ¿Cómo puedo decir? La realidad de Dios, esto es mi manera de ver las cosas, no la quiero imponer. La realidad de Dios es tan fuerte que para deshacerme de Dios tengo que negarlo. Es más, ustedes no van a ver ninguna cultura que no adore algo. Todos adoramos algo. O sea, por más que estemos desconectados en cualquier parte del mundo, una cultura, todos adoran algo. Adoran al sol, adoran a la montaña, adoran a los animales, pero todos adoran, otros adoran a Dios, otros le dicen Dios, otros adoran a Alá. Pero el ser humano nace con una necesidad de adoración. Entonces, para deshacerme de eso, yo tengo que negarlo. Y por eso mi propuesta es que probemos a Dios para ver la realidad de Dios y ver cómo Dios se manifiesta en mi vida. Ahora, en la religión verdadera, entonces Dios hace un sacrificio para transformar al hombre. Ese sacrificio lo hace a través de su Hijo. Entonces, ¿quién es el que obra para cambiar a quién? Dios obra para cambiar al hombre. Entonces, ¿de qué se habla en la religión verdadera? Se habla de lo que Dios hace. No se habla tanto de lo que el hombre hace, sino que se habla de lo que Dios hace. Y por eso, si ustedes quieren experimentar transformación, esto es mi propuesta, transformación en su vida y vivir un cristianismo orgánico, empiecen a ver lo que Dios hace y no se preocupen tanto por lo que ustedes tienen que hacer. Lo que ustedes tengan que hacer va a ser el resultado de lo que ustedes vean que Dios hace. Pero cuando ustedes quieren hacer algo para agradar a Dios, para ganar el favor de Dios, lo único que van a hacer es sentirlo a Dios cada vez más lejos. Y eso, no sé cuántos de ustedes han experimentado esa experiencia, pero yo he experimentado eso, de tener un Dios enojado en mi vida y tratar de agradarlo, y cuando quiero agradarlo cada vez parece que está más lejos, cada vez más lejos. Pero cuando logro algo, entonces empiezo a mirar mal a los que no logran eso. Y en vez de ayudar a la gente, me empiezo a poner cada vez más orgulloso, me pongo condenador. Y por eso la Biblia y la religión verdadera de la Biblia se habla de la obra de Dios, y Dios no es honrado con ritual, sino que Dios es honrado con relación íntima. A Dios lo que interesa es que yo sea amigo de Él. Eso es lo que le interesa a Dios. Es lo que más le interesa.
Por eso, lo que Dios quiere acá, si por ejemplo, si Dios te trajo para esta semana, lo único que Dios quiere es que tú le des la oportunidad de que Él sea tu amigo, que te abras a la influencia de Él. Pero lógico, si yo tengo un Dios enojado en mi mente, que está enojado, yo no me voy a sentir atraído a Dios. Y es por eso que mucha gente no quiere estar con Dios, no porque sean malos, todos somos malos. Pero es porque nadie les muestra un Dios verdadero. Porque los que venimos a la iglesia, en vez de mostrar el amor de Dios, lo único que hacemos es mostrar la condenación a aquellos que no vienen a la iglesia, lo empezamos a señalar como que el que no viene a la iglesia está condenado. Y así no estamos mostrando el amor de Dios, porque tampoco en la iglesia nosotros tenemos el Dios verdadero, el Dios orgánico, yo le llamaría, el Dios sin contaminantes. La religión verdadera o la religión orgánica, lo único que puede producir es humildad. ¿Qué es humildad? Humildad es no considerarme por encima de nadie. No importa cuánto dinero tenga, no importa cuánto estudio haya realizado, no importa cuántos logros tenemos en mi vida, todos somos seres humanos y todos, cuando experimento religión orgánica, nos damos cuenta de que todos estamos desesperadamente necesitados de Dios. Hasta el hombre que estudió más, que tiene 5 doctorados, como aquel que tiene una cuenta bancaria que podría vivir hasta dejar una herencia para su generación por 5 generaciones y todos vivir sin trabajar. Todos estamos necesitados de llenar un vacío de Dios. Y por eso lo único que a Dios le interesa es que nosotros estemos dispuestos a relacionarnos con Él y a estar dispuestos a conocerlo. Muy bien, ¿estamos de acuerdo con esto? Religión es religión, religión es relación. Entonces, pasamos al nivel 2. Entonces, tenemos religión falsa y religión verdadera. Yo los invito a pasar al nivel 2 si es que ustedes aceptan que religión es relacionarse con Dios y ser amigo de Dios, a través de conocer al Dios verdadero. ¿Pasamos al nivel 2? Muy bien, pasamos al nivel 2. Vamos a ver ahora un tema importante también. Hoy va a ser muy racional lo que estoy presentando. Muy bien, la religión verdadera y la Biblia. ¿Cómo leer la Biblia? Y hay 2 maneras de leer la Biblia. Una es la manera correcta y la otra es la manera incorrecta. Una es la manera orgánica, la otra la manera contaminada. ¿Y cuál es la manera? Vamos a ver cuáles son las 2 maneras primero. Primero está los que leen la Biblia basándose en la letra de la Biblia y los que leen la Biblia basándose en el mensaje de la Biblia. Si yo quiero pasar a otros niveles, yo no puedo leer la Biblia basándome en la letra de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando me baso en la letra de la Biblia, hay un versículo que dice, y Judas fue y se ahorcó, Mateo 27:5. Y después hay otro versículo que dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces, las personas que se basan en la letra de la Biblia, utilizan la Biblia para lograr cualquier cosa y esto dice la Biblia. Por ejemplo, Judas fue, se ahorcó y lo combinan con otro versículo que dice, ve tú y haz lo mismo, entonces tú te tienes que ahorcar. Esto, claro, es un ejemplo ridículo, quizás demasiado extremo, pero sin embargo estas maneras de la Biblia determinan la diferencia en el cristianismo. Personas que viven basándose en la letra de la Biblia, que dicen, no, esto no se puede hacer porque no aparece en ningún lado en la Biblia. Como si la letra de la Biblia sea lo inspirado por Dios. La letra de la Biblia no es lo inspirado por Dios, si es que hay un Dios real. Lo que es inspirado por Dios es el profeta que escribió la Biblia y es el mensaje que está detrás de la letra de la Biblia. Pero las letras de la Biblia son escritas, son palabras imperfectas. No, de cada uno de estos niveles yo podría hacer un seminario de 1 hora y media, o sea, no vamos a detenernos en esto. Pero, por ejemplo, les doy otro ejemplo de cómo hay gente que se basa en la letra de la Biblia. Hay un versículo que dice, los diáconos sean esposos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a su casa. Entonces hay personas que leen la letra de la Biblia y la Biblia dice que los diáconos tienen que ser esposos de una sola mujer. Pero si yo no soy diácono, yo puedo casarme con 3 mujeres. Porque la Biblia dice que los diáconos tienen que ser de una sola mujer.
Esto es lo que divide a muchas iglesias cristianas, incluso divide a mi iglesia, de gente que lee la Biblia basándose en la letra. Y con eso contaminamos a la religión. Por ejemplo, ustedes van a ver en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento, si ustedes leerían en el hebreo, dice, y Dios se airó. Pero en el hebreo dice, y a Dios se le puso la nariz roja. Y entonces cuando la gente lee, dice, ¿cómo Dios? Estamos diciendo que Dios es amor y Dios le agarra una ira que manda un castigo así y mata a alguien. No, ¿qué era lo que pasaba? El profeta escribía el mensaje de acuerdo al conocimiento que tenía, pero ese conocimiento de Dios fue ampliándose cada día más y va ampliándose, continuamente dice que la revelación es progresiva. Entonces, ¿qué va pasando? Los profetas del Antiguo Testamento no tenían una revelación tan clara como las tenían los profetas del Nuevo Testamento, porque los profetas del Nuevo Testamento tuvieron la revelación de Dios, si creemos esto, en la carne, que era Jesús. Y entonces Jesús vino a mostrar realmente, aclaró todo el panorama con respecto a Dios. Eso no quiere decir que el Antiguo Testamento no valía, sino que el Antiguo Testamento la revelación era parcial, no era total, hasta que vino la revelación total de Cristo. Pero entonces hay gente que lee el Antiguo Testamento y dice, la Biblia no sirve, no, es un libro más. No, no es un libro más, es un libro que tiene una revelación progresiva y en la medida que la vamos leyendo, la vamos estudiando, vamos entendiendo más el cuadro completo. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento muchas veces aparece Dios haciendo lo que permite. Pero no era Dios que hacía, por ejemplo, hay una matanza o algo por el estilo y dice, y Dios hizo esto. No, el profeta decía, Dios hizo esto porque no tenían un concepto en esa época de lo que era el bien y el mal. O sea, que había una personificación del mal y entonces ellos atribuían todo a Dios. Y entonces Dios aparece haciendo lo que permite, pero no era que Dios lo hacía. Pero cuando leemos la Biblia por la letra, entonces llegamos a conclusiones erradas. Y por eso, cuando llegamos a conclusiones erradas de la Biblia, nuestra religión se contamina. Y no tenemos esa religión que trae alegría, que trae paz, que trae humildad, que trae motivación. No es una religión de hacer cosas, una religión de controlar a la otra persona, una religión digamos que no da un buen testimonio, si podríamos decir así. Muy bien, entonces, a la Biblia, de acuerdo al concepto orgánico, debemos descubrir el mensaje de la Biblia. Entonces vamos a pasar al nivel esto es el nivel 2, pero hay otro peldaño, digamos, una subdivisión. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Ojo, no tienen que levantar la mano ni nada, pero yo me gusta así hablar de esta manera. ¿Estamos de acuerdo que entonces lo que tenemos que descubrir es el mensaje de la Biblia, no la letra de la Biblia? Cuando nosotros leemos la letra de la Biblia, la leemos mal. Tenemos que descubrir el mensaje de la Biblia. Ahora, con respecto a la Biblia, vamos a entrar al nivel 2A. ¿Y cuál es el nivel 2A? Es la autoridad que se le da a la Biblia determina el tipo de religión que tú tienes. Y hay 3 maneras en las cuales, juega un papel la Biblia en cada denominación, si podríamos decir, o en cada persona que dice seguir a Dios. Está la manera institucionalista. ¿Cuál es la manera institucionalista de decir la Biblia? La religión institucionalista dice, si la Biblia se contradice con la Iglesia, ¿a quién hay que hacerle caso? A la Iglesia. De acuerdo a la manera de pensar la institucionalista, si la Biblia se contradice con la Iglesia, hay que hacerle caso ¿a quién? A la Iglesia. Entonces, ¿y la Iglesia está dirigida por quién? Por hombres. Entonces, al final, los que están en el poder de la Iglesia se sienten con la autoridad de decir qué es lo que Dios le dice a cada persona. Y esta es una manera de ver las cosas, pero no necesariamente yo tengo que seguir esto. Para mí esto no es orgánico. Para mí esto no es orgánico, pero cada uno de ustedes tiene que decidir. Después está la otra manera, que es la manera sentimentalista. ¿Cuál es la manera sentimentalista? Hay ciertas denominaciones que dicen que el Espíritu Santo actúa a través de los sentimientos. Entonces, si la Biblia se contradice a lo que sientes, tú tienes que hacer lo que sientes. Porque el Espíritu Santo está actuando en ti. Entonces, si tú te sientes bien, lo que te hace sentir bien, eso es lo correcto. Y entonces tenemos esto
extremos tremendos a los que cae mucha gente que dice seguir a Dios, porque ellos hacen lo que sienten y no generalmente, de acuerdo a lo que la Biblia dice, no siempre lo que sentimos es correcto. Es más, yo puedo sentir a veces, cuando van a veces en la autopista y se les cruza a alguien así fuera, ¿no tienen ganas de matarlo? Y no lo matamos, ¿por qué no lo matamos? Porque hay una ley que dice que no lo matamos. Yo siempre digo esto, o sea, pero si nuestras bocinas tuvieran misiles, estamos tocando bocinas así con todo, como si fueran misiles, es decir, para que vea, o sea, no siempre lo que sentimos es correcto. Y es por eso, pero en las religiones sentimentalistas, entonces, tú haz lo que sientas. Y si eso es lo que sientes, eso es lo que Dios quiere para ti. Entonces yo, por ejemplo, tengo que aconsejar a muchas personas, ¿no? Y matrimonios especialmente, y a veces tengo que aconsejar a matrimonios que un esposo le está siendo infiel a la esposa. En el 100% de los casos, quizás estoy siendo exagerado, un 95% de los casos que ha aconsejado a alguien que le está siendo infiel a la esposa, esa persona dice, es que Dios no quiere que yo sea infeliz. Dios me la cruzó a mí en el camino y soy infeliz con mi esposa por todas las cosas que tiene, así que Dios aprueba esto porque Dios quiere que sea feliz. El corazón, dice la Biblia, es más engañoso que todas las cosas. Y por eso yo no puedo, el criterio de mi vida no puede determinar los sentimientos. Entonces, ese es el otro tipo de ver la religión. Y vamos al tercer tipo de ver la religión, que es el tipo de religión bíblica, que para mí es el tipo de religión orgánica. Cuando el mensaje de la Biblia se contradice con el mensaje que la iglesia me da, ¿a quién le tengo que hacer caso? A la Biblia. Esa es la religión orgánica, o sea, responsabilidad individual directamente con Dios. No a través de personas, sino directa, Dios y yo directamente. Cuando mis sentimientos se contradicen con el mensaje de la Biblia, ¿a quién le tengo que hacer caso? A la Biblia. Es muy simple. Claro, no es tan simple, porque mis sentimientos generalmente van en contra del mensaje de la Biblia. Y eso lo digo yo, Joel Barrios, pastor, que soy pastor y que me dedico a esto. Mis sentimientos muchas veces van en contra de la Biblia. Pero yo tengo que ser, como la verdadera religión implica humildad, la humildad comienza por reconocer mis necesidades. Donde haya personas que reconozcan sus necesidades, se acaban las peleas. ¿Cuándo es que hay peleas? Las peleas se dan siempre por el orgullo. Un matrimonio, por ejemplo, cuando está con problemas que no pueden resolver, son problemas de orgullo todo. Padres e hijos que tienen problemas, son problemas de orgullo, no es otro problema, por supuesto. El orgullo se puede manifestar de diferentes maneras, puede venir por diferentes situaciones que yo he vivido en mi niñez, que no sé cómo resolverlas, pero al final, cuando yo no quiero resolver algo, tiene que ver con orgullo eso. Y el orgullo no es necesariamente, y esto no lo voy a demostrar ahora, pero el orgullo no es necesariamente sentirme superior a otro, sino que el orgullo también es sentirme inferior a otro. Eso es orgullo también. Las dos cosas son orgullo. En cambio, cuando yo vivo la religión orgánica nos pone a todos al mismo nivel. Y nadie está por sobre encima ni por debajo de otro. Y eso es lo lindo. Ahora, entonces, la cuestión es seguir el mensaje ¿de qué? De la Biblia. Muy bien, ¿estamos de acuerdo con esto? Muy bien, ¿les parece que pasamos de nivel? Pasamos al nivel 3. Hay un principio fundamental en la religión orgánica. ¿Cuál es el principio fundamental? El principio fundamental es el principio de la libertad. La libertad. Y esto es algo que hay gente que llega quizás a este nivel en la religión, pero si no llega al nivel, que estamos ahora en el nivel 3, si no llega al nivel 3, o sea, si yo no paso de nivel, mi religión se contamina. ¿Y qué es la libertad? La libertad, la obligación y el control no son parte del reino de Dios. Y esto es una de las cosas que menos entendemos aquellos que pretendemos ser religiosos. No. El control, Dios no acepta nada por control. O sea, yo soy, por ejemplo, líder de mi iglesia, soy pastor de mi iglesia, pero yo le tengo que enseñar a mi iglesia a pensar por sí mismo. Yo no puedo estar yendo detrás de cada persona diciendo qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Es más, Dios no me da ninguna autoridad a mí como líder de iglesia de controlarle la vida a nadie.
La Biblia dice claramente que el único que controla es Dios a través del Espíritu Santo y que no puede haber personas que estén controlando a otras personas. Eso quizás vamos a desarrollar un poquito mañana. Pero ¿no han visto que en las iglesias es donde muchas veces más intolerancia existe? Alguien puede decir, no, pero entonces va a ser todo un viva la pepa. No sé si se utiliza esa frase acá. Entonces va a ser todo un viva la pepa. No, lo que pasa es que a una iglesia tienen que venir todos los que vienen voluntariamente a una iglesia. Y los que vienen voluntariamente a una iglesia y eligieron los principios correctos, no van a hacer un viva la pepa, van a vivir como están en relación con Dios, en relación íntima con Dios, van a hacer lo que Dios dice. Pero no porque hay alguien que los está obligando, alguien que los está retando, sino porque hay gente que se puso de acuerdo de hacerlo así. Pero no porque haya una persona de espíritu autoritario que está dirigiendo cómo tienen que hacerse las cosas. Ustedes nunca van a ver, y por eso hablamos de que la revelación más grande, y eso vamos a terminar el tema con esto, y me voy a adelantar un poco, la revelación más grande de Dios es Jesús. Y ustedes no van a ver nunca a Jesús obligando a un discípulo a hacer algo. O díganme algún versículo donde ustedes ven que Jesús obliga a alguien a hacer algo. Es más, una de las cosas que más me llama la atención es que Jesús camina 3 años y medio con los discípulos. Tiene un grupo, dentro del grupo de discípulos había 3 discípulos que eran los más cercanos, y había uno que parecía que era uno de los más líderes, que se llamaba Pedro. Y cuando Jesús lo vienen a arrestar, cuando estaba en el Getsemaní lo vienen a arrestar, Pedro, uno de sus discípulos, saca una espada y le corta la oreja a Malco. O sea, y no era que le cortó la oreja, sino que Malco movió la cabeza, le quería cortar la cabeza. O sea, Malco movió la cabeza y le sacó la oreja. Y entonces Jesús agarra la oreja de Malco y se la pone de vuelta a la oreja y dice, Pedro, guarda la espada. Entonces cuando yo leo ese pasaje me pregunto, ¿qué hacía Pedro 3 años y medio caminando con Jesús y todavía con una espada? Entonces la pregunta es, ¿Jesús aceptaba la espada de Pedro? ¿La aceptaba? La aceptaba porque la tenía. Ahora, ¿Jesús la aprobaba? ¿Era parte del plan de Jesús que Pedro llevara espada? No. Pero Jesús, en ningún lado vemos que le dice, Pedro, quítate la espada si vas a ser mi discípulo. No, ¿qué estaba tratando de hacer Jesús? Jesús estaba tratando de ganar el corazón de Pedro y sabía que si ganaba el corazón de Pedro, por su amor, a Pedro tarde o temprano se le iba a caer la espada. Pero el gran problema de las religiones es que nosotros muchas veces, la religión contaminada, es que queremos sacarle la espada a este, queremos sacarle la ropa a este, queremos sacarle esto a esto, queremos sacarle la comida, queremos sacarle esto. Nosotros podemos aconsejar, pero no le podemos sacar nada a nadie. Cada uno tiene que dejar por sí mismo, voluntariamente, con Dios, lo que tiene que dejar. Y si es lo que tiene que dejar. Cuando eso sucede, hay verdadera fidelidad. De la otra manera hay fidelidad dirigida, que no es verdadera fidelidad, es simplemente una fidelidad de compromiso. Y alguien puede decir, acá viene, todo lo que yo estoy diciendo genera muchos riesgos. ¿Por qué? Porque dicen, entonces, que cada uno va a hacer lo que quiere. Sí, es que cada uno tiene que hacer lo que quiere, justamente. Pero tiene que hacer lo que quiere basado ¿en qué? En el mensaje de la Biblia. ¿Y por qué baso lo que quiero en el mensaje de la Biblia? Porque yo he aceptado que Dios ha hecho un sacrificio por mí, y porque Dios ha hecho un sacrificio por mí, yo vivo para Él. Pero es algo voluntario. Y cuando se da algo voluntario, entonces las iglesias, o sea, vamos a hablar, los grupos, supónganse que acá todos los que estamos acá somos voluntarios, que amamos a Dios y tenemos una religión orgánica, esta se transformaría en una iglesia poderosísima, poderosísima. Y así fue con los discípulos. Se transformaron en 12 personas que antes de encontrarse con Jesús, lo único que soñaban era traer un barco lleno de pescados, y después que Jesús los tocó, después que se entregaron a Él voluntariamente a Jesús, revolucionaron el mundo. Y lo que está Dios buscando es revolucionar el mundo con gente que viva voluntariamente una experiencia con Él. No obligada, no a través de una institución religiosa, sino directamente con Él. Y por eso la obligación y el control no son parte del reino de Dios. Ahora, dentro de esto tenemos que entender entonces qué es la justicia. La justicia es darle a cada uno lo que eligió. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces pensamos que la justicia es castigo.
Y entonces vemos cuando Dios dice, Dios va a hacer justicia, pensamos que Dios va a castigar. No, Dios no va a castigar a nadie. La justicia de Dios es darle a cada uno lo que eligió. Y muchas veces lo que elegimos es lo que nos castiga. Pero no es que Dios me manda, por ejemplo, si alguien va manejando en la autopista a 150 kilómetros por hora todos los días y se mató, ¿estaría bien decir, Dios le dio ese castigo porque andaba a 150 kilómetros por hora? No, ¿quién se buscó el castigo? La persona. Si yo como huevo frito todos los días, me como un lechón todos los días y después me muero de un ataque cardíaco, decimos, no, es que Dios no hizo nada, Dios simplemente dejó que la persona decida y la persona decidió comer mal y eso tuvo sus consecuencias. Tú decides hacer algo, nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino y por eso la justicia no es castigar, la justicia que habla la Biblia de la religión orgánica es darle a cada uno lo que eligió. Lo que yo elijo se evidencia por medio de mis actos, ese es un principio bíblico. Muchas veces, tarde o temprano, lo que yo hago determina lo que yo estoy eligiendo. Me he encontrado con personas que dicen, pero yo amo a mi esposa. Los otros días estaba hablando con alguien que me decía, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero tenía una affair con otra persona. Y me decían, mis hijos son lo primero. No, tus hijos, entonces le tuve que hacer entender, tus hijos no son lo primero. Si tus hijos fueran lo primero, tú no tendrías una affair con otra persona. ¿Por qué? Porque si tus hijos fueran lo primero, tus hijos son el resultado de la relación que tienes con la persona que prometiste amar para siempre. Entonces cuando tú, está bien, te cayó mal, te empezó a caer mal la persona que decidiste amar para siempre, pero cuando tú te vas con otra persona, tú estás afectando a tus hijos, entonces también te está faltando amor por tus hijos. No solamente por la persona que ahora, no sé, porque cocina mal no te gusta. ¿Se entiende? Nuestros actos manifiestan lo que nosotros decidimos. La justicia incluso se evidencia por medio de los actos. Dios no puede vivir en injusticia. O sea, Dios no puede, y esto tenemos que entenderlo, Dios no puede darme algo que yo no elija. Dios quiere darme siempre lo que yo pido, lo que yo elijo. Y Dios no puede, si yo elegí algo, por más que a Dios no le guste, Dios me lo tiene que dar. Esto, claro, es un tema muy filosófico, que no lo vamos a... Ahora, ustedes si quieren, piénsenlo en sus casas, piénsenlo con Dios esto. Porque alguien puede decir, pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué Dios no lleva a todos al cielo? O sea, cuando venga Él en su reino, dice que no todos se van a salvar, no todos van a estar con Él. Bueno, no todos van a estar con Él, no porque Dios no quiera que estén todos con Él, sino porque va a haber personas, nadie va a poder entrar al reino de Dios obligado si no lo escogió. ¿Cuántos de ustedes están casados? A mí, o sea, si mi esposa me dice, Joel, yo estoy con vos porque me siento obligada, ¿ustedes sentirían que eso es amor? No, a Dios le pasa exactamente lo mismo. Dios no quiere a nadie obligado junto con Él. Y por eso tenemos que entender que si yo no quiero estar con Él, la justicia de Dios me dice, bueno, si tú no quieres estar conmigo, está bien, yo me aparto. Pero no es porque me quiera apartar, sino porque simplemente yo no puedo ser injusto. Tú no quieres estar, te respeto. ¿Se entiende? Muy bien, entonces, ¿qué es el amor? Porque el amor y la justicia se combinan. Es darle también a cada uno lo que eligió. El amor es muy parecido a la justicia, nada más que la justicia está dentro del amor y no el amor dentro de la justicia. O sea, en el amor está la justicia. Y en el amor es darle a cada uno lo que eligió. Pero el amor también implica algo que la justicia no puede hacer. ¿El amor qué hace? El amor perdona. La justicia no puede perdonar. La justicia solamente da lo que cada uno se merece o lo que cada uno eligió, pero el amor perdona. Y el amor perdona, el amor que habla de la Biblia es cargar con las consecuencias del ofensor o con las consecuencias de lo que hizo el ofensor. ¿Qué es perdonar? ¿Cuántas personas hay, por ejemplo, que han sido abusadas cuando son chicos? Abusadas psicológicamente, sexualmente, ustedes conocen las diferentes formas. La única solución para esa persona salir de ese problema es perdonar. Si esa persona, por ejemplo, ejecutan a la persona que abusó de la persona,
y ve cómo la ejecutan y cómo la cuelgan o cómo la prenden en la silla eléctrica o cómo le ponen una inyección letal, esa persona no va a sentir alivio por eso. La única manera de sentir alivio por algún daño que me hicieron es perdonar. Pero para perdonar yo necesito aceptar que voy a cargar con las heridas del que me hizo el ofensor y el ofensor no va a tener ninguna, de mi parte, no va a tener ningún castigo. Y eso es perdonar. Y por eso Dios, para perdonarnos, tuvo que venir y ser herido y Él va a cargar con esas heridas por la eternidad. A nosotros Dios no nos pide para perdonar que carguemos con las heridas, simplemente por la eternidad. Nos pide que carguemos con las heridas hasta que comience nuevamente su reino. Pero Él está dispuesto a cargar las heridas que nosotros le causamos por la eternidad. Y es por eso que el amor es lo superior de la religión verdadera, de la religión orgánica. El perdón tiene un propósito relacional y restaurador. O sea, Dios me perdona, pero no me perdona porque me perdona porque Él quiere acercarse a mí. El perdón tiene un propósito relacional. Y por eso están las personas que dicen, por ejemplo, y perdonen que use tanto este ejemplo, que dicen, yo quiero que me perdones. Por ejemplo, el marido que le está siendo infiel a la mujer le dice, yo quiero que me perdones. Pero el marido sigue saliendo con sus amigas. Dice, pero si tú eres cristiana me tienes que perdonar. Sí, el perdón siempre se da, pero la reconciliación no tiene que darse. El perdón siempre es para nuevamente restaurar una relación. Pero si el perdón no restaura una relación, el perdón se queda en perdón solamente, trae alivio al que perdona, pero no reconcilia nada. El perdón que termina haciendo un paquete completo es el perdón que como objetivo reconcilia y la persona acepta el perdón y se reconcilia cambiando de actitud y dice, está bien, yo te herí, te fui infiel, pero ahora voy a cambiar. O sea, por el amor que tú me das, yo voy a también devolver ese amor y ahora voy a tratar de ser más responsable con mis decisiones. Y ese amor es el que realmente puede hacer crecer. Y eso yo les podría contar ejemplos de gente que ha sido infiel por diferentes circunstancias y que al aceptar el plan de Dios en sus vidas, ahora tienen matrimonios que crecen con dificultad. Porque ¿qué matrimonio crece sin dificultad? Dígame si hay algún matrimonio que crece. Si alguien me dice, yo pregunto, levanten la mano todos los que tienen un matrimonio que crece sin dificultad. El que levante la mano no le creo. O sea, porque todo requiere trabajo. Y requiere dificultad porque somos diferentes todos. Y es por eso que Dios puede restaurar y Dios puede hacer las cosas nuevas, si es que le damos oportunidad. Pero no por la fuerza del control, sino por la fuerza del amor, de la libertad, el amor y la justicia. Son tres ingredientes que tienen que darse en la religión orgánica. Muy bien, ¿estamos de acuerdo con esto? El principio de la libertad, del amor y la justicia. Pasamos al nivel número 4. Y ya, muy bien, el cristianismo orgánico se centra en relaciones. El cristianismo orgánico se centra en relaciones. Lo más importante son las relaciones. Si ustedes van a ver en la Biblia, ¿cuál es el tema que más se habla en la Biblia? Se habla del amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es lo que más se habla en la Biblia. Si ustedes analizan las enseñanzas de Jesús, Jesús enseñó todo el tiempo cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. No enseñó nada más. Van al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento lo que se enseñó es cómo amar. Sin embargo, muchas veces vamos a las iglesias que dicen tener la verdad y que son mejor y están todos peleados. Entonces, ¿qué religión están haciendo? No entendemos. Pero no es la religión de Jesús, no es la religión de la Biblia. Es otra religión, es una religión contaminada. Es una religión que trae cáncer. Por los fertilizantes que se le han metido, por los contaminantes que tienen, entonces no trae paz, no trae alegría, no trae armonía. Y por eso el cristianismo verdadero, o el cristianismo orgánico, se centra en relaciones. ¿En qué se centra el cristianismo contaminado? A ver, ¿en qué se centra el cristianismo contaminado? ¿Cómo? Muy bien, formas. Yo lo llamo, el cristianismo contaminado se centra en leyes. ¿Qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Y entonces estamos todos pendientes a ver quién hace y quién no hace. Y entonces, ¿cómo ve las leyes del cristianismo contaminado? La ve como un fin en sí misma. Una persona puede guardar leyes y puede estar peleado con todos y no hay problema en el cristianismo contaminado. Guardan la ley para considerarse buenos.
O sea, yo digo, yo me porto bien y guardo la ley de Dios para ser bueno. El centro es lo que yo tengo que hacer. Como esto en Estados Unidos se ve mucho, esto del centro. Ustedes saben que Estados Unidos ha heredado el concepto de derecho de los romanos, del imperio romano, que es the rule of the law, se dice, o sea, el imperio o la regla de la ley está por sobre todo. Entonces, por esto lo leí en un artículo hace unos 7 años, en el norte de Georgia, están las Smoky Mountains y ahí hay osos. Entonces un padre fue con sus hijos a hacer camping y estaban comiendo marshmallows, que son una golosina para mí feísima que existe en Estados Unidos, pero que es puro azúcar, a los chicos les gusta mucho. Entonces estaban quemándolo eso, y entonces el padre se había alejado un poco de la fogata donde estaban los chicos. Y entonces cuando ve el padre que un oso se empieza a acercar a donde estaban los hijos. Entonces el padre en la desesperación, ¿y qué hubieran hecho ustedes en la desesperación? Él fue rápido, al ver que el oso se acercaba, tomó un palo, una rama que había allí y le pegó un palazo al oso en la cabeza con toda la desesperación que él tenía como padre para que el oso no le haga nada a los hijos. Con tal suerte, podríamos decir así, que lo mató al oso. Vino el guardabosque y le cobró $350 de multa porque estaba prohibido matar osos. No sé si entienden. ¿Qué era lo más importante para este guardabosque? Era la ley. Era la ley, no la persona. La ley. Entonces, no es por qué mataste al oso. Mataste al oso por eso, porque las personas son más importantes, las leyes fueron creadas para las personas. Entonces, como mataste al oso para la persona, entonces cumpliste la ley. Así tendría que haber razonado bíblicamente, si seguía la Biblia, cumplir la ley es salvar una vida. Por más que mataste al oso, no, pero viene la multa. ¿Por qué? Porque es the rule of the law. Y hay mucha gente dentro de las iglesias que hace the rule of the law. Y eso contamina la religión. ¿Y por qué contamina la religión? Porque el mismo Jesús dijo que así no son las cosas. El mismo Jesús dijo que la ley fue creada para el hombre y no el hombre para la ley. Y alguien puede decir, entonces usted está diciendo entonces que la ley de Dios no es importante. No, sí, lo que estoy diciendo es que es importante cuando se la considera como Dios quiere que la consideremos. Pero nosotros la contaminamos cuando nosotros hacemos las cosas como nosotros pensamos que tienen que ser o como nos enseñaron. Entonces, ¿cómo ven a las leyes el cristianismo orgánico? La ven como un medio para establecer buenas relaciones. Las leyes que no mejoran relaciones no sirven ni tienen sentido. O sea, cuando ustedes ven a alguna persona fiel, entre comillas, a Dios, fiel a la iglesia, porque no son fieles a Dios, sino fieles a la iglesia, y están peleados con todas esas personas, no están guardando ninguna ley, porque la ley que Dios creó me tiene que llevar a buenas relaciones con los demás. Si no me llevan a buenas relaciones con los demás, yo no estoy guardando ninguna ley. Fíjense, la ley de Dios, ¿cuántos mandamientos tiene la ley de Dios? Tiene 10. Los primeros 4 son 4 mandamientos que ponen límites para que yo pueda tener una buena relación con Dios. Y los últimos 6 ponen límites para que yo tenga una buena relación con el prójimo. Pero hay muchas personas que dicen, yo guardo los mandamientos y están peleados con toda la gente. ¿Cómo puede ser eso? Entonces no están guardando nada. ¿Se entiende? Entonces por eso el verdadero cristianismo, el orgánico, me lleva a considerar las leyes como un medio para construir buenas relaciones. Y pasamos, ¿estamos de acuerdo? Pasamos al último nivel. Como ven, es todo muy racional lo que les estoy diciendo. El último nivel es el nivel 5, que con esto, si lo pasamos, ganamos todo. Nuestras ideas de Dios no son Dios, son simplemente ideas. Nosotros de chicos hemos crecido en instituciones religiosas o hemos crecido en la sociedad. Y la sociedad tiene una idea de Dios que de alguna manera nosotros la absorbimos. No pudimos ser ajenos a eso que recibimos. Pero el cristianismo orgánico lo que me enseña es que a Dios solamente lo puedo conocer a través de Jesús.
Ese personaje histórico, ese judío rebelde que existió hace 2000 años, ese, según la Biblia, era Dios en la carne. Y yo no voy a conocer a Dios a menos que yo personalmente empiece a estudiar la vida de Jesús para saber quién es Dios. Y eso ahora quiero desafiarte. Si tú te tomas el tiempo de empezar por ti mismo a estudiar a Jesús para ver quién es Dios, yo te aseguro que eso tiene un poder en tu vida de transformación, de felicidad, de plenitud, que nada lo va a causar en tu vida. El gran problema de nosotros, nuestra insatisfacción, es que nosotros no conocemos a Dios. Tenemos una idea de Dios en nuestra mente, pero las ideas de Dios no son Dios, son ideas. Yo tengo que conocer a Dios directamente a través de Jesús. Y cuando conozco a Dios a través de Jesús directamente, eso tiene un poder transformador en mi vida. Que eso yo te puedo estar hablando ahora, te puedo motivar, pero no te lo puedo demostrar. Tú tienes que probarlo. Y yo siempre digo, yo no trato de mostrarte que Dios existe. Lo único que te invito es a que lo pruebes. Que lo pruebes. Que tengas una relación con Dios. Y ahora le voy a hablar específicamente a aquellos que vienen a una iglesia hace mucho, que quizás vienen a esta iglesia, que debe haber muchos de esos acá, me parece, porque eso también los hay en mi iglesia y todo eso. Esas personas que vienen y sí, están acá, pero es como que no vibran, vieron que no vibran con nada. Como se les pueden estar hablando de Dios y sí, vienen acá, están fieles, o sea, pero es la cultura que han heredado, saben que es más sano esto, o sea, saben que están más contenidos, pero no vibran con Dios. ¿Por qué no vibran con Dios? Porque no lo han conocido a través de Jesús. Tienen una idea de Dios, pero no lo han conocido. Y ojo, para conocerlo no quiere decir que entonces desde mañana lo conoces a Jesús y vas a venir acá a decir aleluya, amén, hermano. No, no es eso. Vibrar quiere decir que tienes una experiencia que no la puedes esconder. Y que al no poder esconderla, la tratas de transmitir a alguien porque eres tan feliz con esa experiencia que no puedes quedarte sin transmitirla. Pero no es para traer a alguien a tu iglesia. Tú quieres transmitir esa felicidad simplemente para que la otra persona sea feliz como tú lo eres. Pero hasta que no conoces a Dios a través de Jesús, tus ideas de Dios están tergiversadas. Y si tus ideas de Dios están tergiversadas, todavía no has experimentado religión orgánica. Tu religión está contaminada y por eso no eres feliz. Por eso te sientes muchas veces en callejones sin salida. Por eso muchas veces vienes y dices, no tiene sentido todo esto. Porque tienes una experiencia a medias con Dios. La única manera es a través de Jesús. Yo lo he experimentado eso. Yo soy pastor. No te estoy predicando esto porque soy pastor, te estoy predicando esto porque soy Joel Barrios. Y porque soy Joel Barrios, que un día se encontró con Jesús, me hice pastor. Pero no soy pastor porque, entonces ahora porque me pagan para esto, entonces tengo que predicar esto. Creo que ustedes lo notarían si fuera así. Pero cuando alguien tiene una experiencia real con Dios, lo transmite. Lo transmite. No necesita argumentar demasiado. Simplemente necesita vivir con todos los efectos. Yo les digo, yo tengo una relación real con Jesús. Ahora, si ustedes se acercan a mí y estamos 2 años juntos, me van a encontrar no 1000 defectos, 1.000.000 de defectos me van a encontrar. Pero estoy en crecimiento, es como esas páginas de internet que están en construcción. Bueno, yo estoy en construcción también. Y es más, ustedes se van a admirar porque van a decir, ¿y cómo esta persona tiene tantos defectos y predica y habla delante de la gente y lo invitan a otros lugares a predicar? Es porque simplemente transmito, me está pasando. Ahora, no es que entonces, porque tengo defecto, entonces ahora yo voy a salir acá y me voy a inhalar cocaína porque, no. Lo consciente, eso yo sé que no le da gloria, no me da felicidad. Es más, ya me doy cuenta que... Voy a hablar un poco de eso mañana. Yo no puedo ir en contra de mí mismo una vez que conozco a Jesús, porque Jesús me ama tanto que ahora empiezo a valorarme a mí mismo. Porque no pasa de cumplir una ley o no, sino que pasa de amar, pasa de recibir amor, pasa de empezar a darse cuenta que la vida tiene un propósito. Y voy a terminar con un ejemplo que siempre lo digo. Yo sé que hay algunas personas que ven por internet y quizás están escuchando muchas cosas que repito siempre.
pero para mí son conceptos muy importantes. Si yo les digo que vengan caminando desde allá para acá y yo les doy $50 al que lo haga, ¿quién lo haría? Creo que todos. Por más que seamos millonarios, por $50. O sea, justamente los millonarios son porque ahorraron de a $50, llegaron a ser millonarios. Ahora, si yo les digo a ustedes, mejor dicho, si yo pongo acá, lleno todo con carbones encendidos, y les digo, pasen de acá hasta para acá, y yo les doy $50, ¿cuántos de ustedes lo harían? Yo creo que lo haría simplemente el que es un tacaño, o sea, que ni un tacaño lo haría. O sea, sería una estupidez hacer una cosa así. ¿Por qué sería una estupidez? ¿Por qué? Díganme. ¿Ah? Muy bien, me daría más daño que beneficio, y el propósito por el cual lo haría es tan chiquito que no vale la pena quemarme los pies por $50. Sería una estupidez. Ahora, si yo les digo que el hijo de ustedes está acá con peligro de muerte, y si ustedes no cruzan los carbones, su hijo se muere, ¿qué harían ustedes? ¿Cruzarían los carbones, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque el propósito se agrandó. ¿Sabes por qué tú no tienes felicidad en tu vida? ¿Sabes por qué tú no tienes felicidad en la religión? Porque tú no tienes propósito. ¿Y quién es el que da propósito? Es Jesús. Alguien puede decir, ¿cómo? Bueno, ven estos 3 días o estos 5 días, ojo, yo no tengo la receta acá. Es Dios. Acá lo que venimos es a estar expuestos para que Dios haga algo. Yo te hago una propuesta. Esta es mi propuesta. Si Dios existe, yo no necesito demostrarte nada. Si Dios es un Dios todopoderoso como dicen que es, Él tiene poder para manifestarse a sí mismo. Entonces yo te hago una propuesta. Yo no te voy a pedir acá que hagas un compromiso conmigo. Yo te hago una propuesta. Ahora, esta noche, cuando vuelvas a tu casa, y esto le hablo a los que son de la iglesia y a los que no son de la iglesia, porque yo sé que hay muchos acá que vienen a una iglesia y que están insatisfechos. Entonces, si tú eres una persona insatisfecha, hoy cuando vayas a tu casa, donde nadie te vea, si quieres métete en el baño, vete al patio de tu casa, dile, levanta tu vista al cielo y dile, Dios, si realmente tú eres real y tienes un propósito para mí, yo te doy permiso para que te manifiestes, te empieces a manifestar en mi vida. Pero eso tiene que salir de ti, ¿eh? O sea, yo no puedo decir, a ver, repite conmigo. No, tú tienes que hacerlo. Si quieres lo haces. Y yo no te voy a decir, ¿cuántos lo hicieron mañana? No me interesa. Yo lo único que te pido es que lo pruebes a Dios. Y si Dios es real, para mí lo es, yo te aseguro que se va a empezar a manifestar en tu vida de a poco y tú no te vas a dar cuenta lo que está empezando en tu vida. O sea, porque lo que está en la mente de Dios es mucho mayor que lo que está en tu mente para ti. Tú no te imaginas las sorpresas que tiene Dios para tu vida si tú simplemente le das permiso a Él para empezar a manifestarte en tu vida. Y si tú haces eso, supóngame, vas a tu casa y tú haces eso y Dios no se manifiesta, listo, ganaste algo. ¿Qué ganaste? Que sabes que Dios no es real. Pero Dios no se va a manifestar si tú dices, o sea, si tú simplemente te quedas y dices, voy a venir, pero no, tú tienes que darle permiso a Dios. Tiene que salir de tu voluntad y decir, Señor, yo te doy permiso. Manifiéstate en mi vida. Y si tú lo haces solo, quiere decir que la fe nació en ti. Porque como yo no te veo, nadie te va a ver, y tú lo estás haciendo en el baño donde nadie te ve, lo estás haciendo, no como tus palabras son mágicas, sino porque tú realmente quieres saber si Dios es real en tu vida o no. Pero dale permiso. Y yo te invito para que vengas estos días. Yo le voy a dar permiso a Dios para que se manifieste más en estos 5 días en mi vida. Yo te propongo que tú le des permiso. Quiero terminar contándote la experiencia de Roberto. Roberto había crecido en una iglesia, como muchas personas crecen en las iglesias, y resulta que llegó a ser una persona muy responsable. Hay ciertas iglesias que tienen diferentes cargos. En este cargo él llegó a ser un anciano de iglesia. Venía de una familia muy religiosa también, si podríamos decir así, pero resulta que al padre le agarra un cáncer. Y entonces cuando estaba padeciendo el cáncer y ya en los últimos días, él iba al hospital a visitarlo y el padre le decía, Roberto,
no hemos conocido todo. Nos han enseñado algo tergiversado. Y Roberto, que ya veía que el padre le estaban dando días de vida, se empezó a preocupar por el padre, empezó a orar por el padre. Entonces la madre de Roberto también se empezó a preocupar y decía, no vaya a ser que nuestro padre ahora con el cáncer, que lo vimos tan fiel a Dios, nuestro padre esté ahora claudicando de todo lo que, por la prueba. Y bueno, y el padre cada vez que iba al hospital le decía, Roberto, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Y Roberto no entendía. Y Roberto seguía siendo fiel y al final el padre muere. Y cuando el padre muere, Roberto empieza a orar, Señor, ten piedad de mi padre, yo quiero verlo, o sea, quiero... Pero no sé qué le habrá pasado. Y entonces empezó a abogar intercesoramente por el padre para que Dios tenga en cuenta que el padre estaba enfermo. Y esto se los cuento porque no quiero contarle una experiencia de libro, le quiero contar experiencias de la vida real. Pero resulta que un día le llega un memory stick, le dan un flash drive con un pendrive. Muy bien, le dan un pendrive a Roberto con un sermón que daba la casualidad que estaba predicando, que decía, todos debemos llegar a ser ateos. Y él lo mira, este sermón. Y entonces, cuando lo mira, le empezó medio a patinar. Y empezó a decir, pero puede ser. Y entonces empezó, y dice que lo miraba. Y entonces cuando iba a la iglesia, tenía miedo de contar que estaba escuchando ese sermón porque tenía miedo que lo declaren hereje en la iglesia. Entonces tenía mucho miedo. Entonces va al pastor y le dice, mire, yo estoy muy preocupado, este sermón me ha traído una gran carga. Quiero que lo veamos juntos. Y le dice, ¿qué sermón? Entonces cuando le pone y le muestra al pastor, dice, uy, este era el sermón que me faltaba a mí de la serie de 5 que hay de ese sermón. Y entonces él lo mira al pastor y le dice, ¿pero cómo? Dice, sí, es que tenemos que verlo. Y empezaron a verlo y empezaron a investigar estos conceptos. Estos conceptos de una religión orgánica, no una religión contaminada con fertilizantes, sino la religión de Jesús, de la Biblia. Bueno, Roberto comenzó a tener problemas con su esposa porque le decía, él se empezó a estudiar la Biblia más que nunca, con otra mentalidad ahora, y ahora la esposa le decía, pero vos te estás volviendo loco. Y entonces se iba y se juntaba con el pastor y estaban estudiando y empezaron a hacer obra con el pastor y decían, tenemos que plantar, ellos decían, hogares e iglesias con este concepto. Y empezaron a plantar hogares e iglesias. Le decían, yo les cuento lo que después me contaron, esto, le decían Pablo y Silas al pastor porque estaban todo el tiempo tratando de compartir esto. Y la esposa se empezó a enojar porque decía, esto me está robando a mi esposo. Bueno, en resumidas cuentas, la vida de Roberto dio un vuelco, en un año, un vuelco total. Dio un vuelco tan grande que la esposa comenzó a decir, yo quiero... O sea, al principio no le gustaba, pero después ella me mandó una carta y me dice, quiero pedirle perdón por todas las cosas que pensé de usted. Y no, ojo, y con esto yo no me estoy haciendo propaganda de acá está el que... No, yo no tengo. Es muy simple esto, es muy simple. Es centrar mi vida en Jesús y darle una oportunidad a Dios en tu vida. Roberto era primer anciano de una iglesia, no tengo tiempo para... Pero esto, hace 2 meses, Roberto vino y me dice, pastor, quiero que me bautice. Él vive en Cuba, y vino de Cuba para que lo bauticemos allí en mi iglesia. Porque dice, mi vida es otra. Y me trajo la carta de la esposa, pidiéndome perdón la esposa, y diciendo, ¿sabe qué? Yo pensaba que mi esposo se estaba volviendo loco, pero mi esposo ahora, ya era buen esposo, pero ahora dice, es lo máximo, lo que ha hecho Dios en su vida. ¿Qué hizo Roberto? Roberto se encontró con Jesús. Dejó al Dios de la iglesia que le enseñaron, no dejó a la iglesia que iba, para nada, sigue siendo anciano de iglesia, pero ahora tiene una relación con Jesús, porque allí está la diferencia. Y por ello yo simplemente quiero invitarte, si eres joven, si eres líder de iglesia, ¿por qué no le das una oportunidad a Dios?
¿Por qué no le das una oportunidad? No, es que yo sé mucho. Es que no se trata de saber. No se trata de saber doctrina. Se trata de tener una relación íntima con Dios. Y ya vas a ver que cuando empieces a estudiar la vida de Jesús, cada vez el conocimiento va a ser más, ¿cómo puedo decir? Es como mirar en un telescopio. Cuando inventaron el telescopio, que Galileo lo inventa, pero cuando desarrollan los telescopios más potentes, que acá están los telescopios más potentes del mundo, acá en Chile justamente, cada vez que ponen un telescopio más potente, se dan cuenta que el universo cada vez es más grande. Y estamos contentos de haber descubierto algo y resulta que cuando descubrimos algo hay millones de cosas más para descubrir. Y lo mismo pasa cada vez que empezamos a descubrir a Dios a través de Jesús. Jesús no es una doctrina, Jesús no es un credo, Jesús es una persona. Y cuando tú le das lugar a Jesús en tu vida, comienza a haber un cambio que solamente lo pueden explicar aquellos que lo probaron. Y por eso simplemente mi propuesta es que lo pruebes. No te estoy tratando de demostrar que Dios existe. Simplemente pruébalo. Tanto aquel que viene hoy a esta iglesia invitado por un amigo, como ese amigo que invitó, porque quizás el amigo invitó diciendo voy a enseñarle a Dios a la persona y quizás yo no tengo a Dios, quizás sí, no sé. Pero todos necesitamos, yo tengo que conocer más a Jesús. No se acabó aquí. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Querido Señor, te pido que bendigas a este grupo que no conozco, pero tú lo conoces. Hemos estudiado principios racionales, pero acá pasa por simplemente intentar probar quién eres tú y si tú eres real. Señor, yo soy un ser humano pecador, un ser humano con limitaciones, pero si tú eres real y si tu Espíritu Santo fue real en esta conversación, te pido que no dejes a nadie de los que hemos venido aquí y que mueva su voluntad para tomar una decisión de darte permiso para que te manifiestes en la vida. Y tú haz lo que siempre estás dispuesto a hacer. No es que yo te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer, sino que sé qué es lo que haces. Y te pido que en estos 5 días podamos crecer todos, comenzando por mí. Y podamos ver al final de los 5 días algo diferente, que será una evidencia más de que tú eres real. Danos paz. Danos tranquilidad y por sobre todo que entendamos que tú eres un Dios de libertad, que nunca nos obligarás a nada, simplemente nos estás invitando a que te probemos. Gracias por contestarnos porque esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.